Hola, hoy vamos a estudiar la Iglesia colonial. Sean bienvenidos, todos y todas. Hablemos de la Iglesia en el periodo colonial. Durante el periodo colonial, la Iglesia católica estuvo muy unida al Estado, al poder político, en todas las decisiones, especialmente en las decisiones relacionadas con la educación, la cultura y la evangelización. Ustedes se preguntarán, ¿cómo estaba organizada la Iglesia? ¿De dónde obtenía recursos económicos? ¿Y cuál era el papel fundamental de la Iglesia? Eso y otros elementos vamos a estudiar hoy. El objetivo es conocer el papel de la Iglesia católica durante la colonia. Los contenidos conceptuales son objetivos de la Iglesia, organización de la Iglesia y la cultura. Los objetivos fundamentales de la Iglesia católica durante el periodo colonial fueron la conquista ideológica y el control social. La conquista ideológica quiere decir que se conquistó a los indígenas ideológicamente, es decir, la cultura de los indígenas se transformó, se los obligó a eliminar o a olvidar esa cultura y se les impuso otra. El control social quiere decir que se establecieron nuevas formas de relaciones sociales, nuevas pautas, nuevos valores. Además, estos valores normalmente beneficiaban a los grupos que dominaban, en este caso a los españoles. ¿Cómo se organizó la Iglesia católica durante el periodo colonial? En verdad, desde antes del periodo colonial, la Iglesia católica en Europa estaba dividida, y en América también se dio esta división. Estaba dividida en el clero secular y el clero regular. El clero regular era el de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas eran y son grupos dentro de la Iglesia católica con algún objetivo específico. Por ejemplo, algunos se dedican a evangelizar, a enseñar el cristianismo a otros pueblos que no lo son, a educar, a rezar, a escribir libros, etc. Las principales órdenes religiosas en América fueron los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los jesuitas y otros. En el caso de Honduras, los más importantes fueron los franciscanos, los dominicos y la Merced. Por eso es que cuando ustedes van a alguna iglesia católica, colonial, observan que está dedicada a San Francisco, ¿sí? Por ejemplo, o a la Merced, porque los que la crearon y la dirigieron fueron los mercedarios o los franciscanos, por ejemplo. Y incluso algunas son de Santo Domingo, ¿no? Dominadas o organizadas por los dominicos. El otro clero era el secular. El clero secular era el que se encargaba de la organización de la iglesia en las ciudades coloniales, no en los pueblos. Y no se relacionaba tanto con la población indígena, no evangelizaba tanto a los indígenas. Era la que estaba encargada, ¿no?, de la administración en las ciudades, en relación a los españoles, por ejemplo, o a los habitantes de las ciudades, obispos y otros funcionarios religiosos. Los jesuitas, los dominicos y los franciscanos normalmente evangelizaban en los pueblos, en las montañas, y el clero secular normalmente no se daba o estaba en las ciudades. ¿De dónde obtenían recursos los miembros de la Iglesia católica? De muchas fuentes. En primer lugar, los diezmos. Los diezmos era el 10% de lo que alguien ganaba en el año, en algunas actividades económicas, se entregaba a la iglesia. Era obligatorio. Otra forma de obtener recursos por parte de la iglesia eran los bautismos. Los bautismos se pagaba por eso. Era común, ¿no? Y era necesario, toda la gente quería bautizarse, y era necesario hacerlo también, y se pagaba. Los matrimonios, misas y otros rituales también. Porque, bueno, la gente era muy católica, muy religiosa, ya sea porque desde España vinieron españoles que eran católicos, o aquí los indígenas, los mestizos y otras personas aprendieron la religión cristiana y se volvieron muy devotos. También las actividades económicas. La Iglesia católica tuvo tierras, por ejemplo, y las ponía a producir, para producir maíz, frijoles, tenía ganado, y entonces podía vender carne, leche, queso, mantequilla, y de esa manera la iglesia podía obtener recursos económicos para costear todas sus actividades de evangelización. También ayudaba a las personas pobres, tenía algunas instituciones que se dedicaban a ayudar a los enfermos, etc. Y de esa manera también se convertía en una institución poderosa que, como les dije, ayudaba a controlar socialmente a la población indígena y negra.
Bueno, la relación entre la iglesia y la cultura. La cultura estuvo muy vinculada con la iglesia y la iglesia con la cultura. Tanto así que la iglesia era la institución encargada por parte de los reyes de España de organizar, ¿sí? De imponer, de organizar, de administrar los aspectos culturales, por ejemplo, la educación y los diferentes tipos de arte. En la gráfica pueden ver un ejemplo de orfebrería, que en este caso es un objeto que se usaba para las misas y para otras actividades religiosas. El arte religioso estuvo vinculado también a la pintura. Las pinturas que se hicieron en el periodo colonial tenían una relación muy fuerte con la Biblia y lo hacían para evangelizar, para enseñar el cristianismo, ya sea en las iglesias, ¿no?, o en otros lugares. En el caso de Honduras, José Miguel Gómez fue de los principales exponentes de la pintura en el periodo colonial. Pero no solamente pintura, por ejemplo, sino también tradiciones. En la gráfica puede verse una tradición que se realiza durante la Semana Santa. Y en ese caso se dieron algunos hechos interesantes. Por ejemplo, las tradiciones españolas se mezclaron con tradiciones indígenas. Así que no siempre todos los elementos culturales de los españoles se implantaron completamente. La influencia cultural de la iglesia se dio también en las esculturas para la evangelización, para la enseñanza de la religión, como pueden ver en las gráficas, ya sea de oro, de plata, de madera o de otros materiales. También en la arquitectura colonial. Muchas iglesias coloniales hay en toda América y en Honduras. Y, por ejemplo, la ciudad de Comayagua y la ciudad de Tegucigalpa tienen varias iglesias coloniales. De la Merced, San Francisco. En este caso es la Catedral de Tegucigalpa. Es una catedral de estilo barroco. El barroco fue el estilo más importante, culturalmente hablando, usado en el periodo colonial. Esta otra gráfica muestra la iglesia de San Manuel Coloete en el occidente de Honduras. Vean la belleza de la fachada. Tiene mucha ornamentación, muchas figuras. Normalmente el estilo barroco es así. Tiende a llenar todo lo que hace, si es pintura, si es escultura, si es música, si es literatura o si es arquitectura. Tiende a llenar, a expresar de manera viva, emotiva, con movimiento. Trata de llenar todos los espacios. Ahora vamos a la hora de la tarea. Enumera los aportes de la iglesia durante el periodo colonial a la cultura hondureña actual. El objetivo alcanzado hoy ha sido conocer el papel de la Iglesia Católica durante la colonia. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido los objetivos de la Iglesia, la organización de la Iglesia y la cultura. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.